Bueno, pero no tenemos tiempo. Gracias, Suri. Yo estoy súper encantada con tu presentación. Estimadas compañeras, amigas, feministas, mujeres, es un honor para mí estar aquí. Gracias, Ceci. Especialmente a ti también, porque estoy aquí gracias a ti también. Hoy quiero, antes que nada, dar las gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer y es un lujo estar aquí. Estoy bastante lejos de casa. Bueno, yo vivo a 14 kilómetros de África, con decir eso es... Así que, a pesar de las vicisitudes del viaje, porque ha sido un poquito complicado poder llegar con la huelga de controladores de avión, al fin llegué. Entonces hoy voy a hablar de la ordenanza municipal abolicionista. Yo normalmente suelo hablar principalmente sobre explotación reproductiva. Ese es mi gran tema. Vamos a ver. Pero hoy voy a hablar sobre la ordenanza municipal abolicionista. Pero en realidad no estoy aquí solo para hablar de una norma. Estoy aquí para hablar de poder y de quién define las políticas públicas y de quién está dentro, de quién se queda dentro y de quién se queda fuera, ¿no? Porque cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos también de quién sostiene esa desigualdad entre hombres y mujeres, cómo se reproduce, también tenemos que hablar de las instituciones, ¿no? Y precisamente por eso tenemos que decir que el ámbito local no es un espacio menor. Los ayuntamientos no son un nivel administrativo secundario, son el lugar donde las políticas se concretan y además donde las normas se aplican de manera directa o donde las normas no se aplican. Y la herramienta de la que hoy yo os voy a hablar es a continuación, donde debemos entender que es una llave que nos permite actuar desde lo local, aunque no exista una herramienta o una ley orgánica a nivel estatal. Y voy a intentar hacerles ver que eso es posible. Una de las vías para hacerlo posible es, en primer lugar, impulsar desde los ayuntamientos, desde los municipios, que se adhieran a la red de municipios libres de prostitución y trata. Este es un primer paso importante. En nuestro caso concreto, así lo hicimos en Jerez de la Frontera, a través de una simple instancia registral. Nuestra asociación Afra Mujeres lo solicitó a través del ayuntamiento. Estoy convencida de que en este caso fue un movimiento que en ese momento interesaba al gobierno local. En ese momento estaba gobernado y sigue gobernado por el Partido Popular. Pero lo relevante es el resultado. Esta propuesta fue llevada a pleno un mes después, aprobada el 26 de julio de 2024, con una mayoría aplastante. Tengo que decir que la única abstención tuvo fue la de Vox, y dijo que en un mes no había tenido tiempo de prepararse esa moción. Nosotros le dijimos que, bueno, en fin, que ya había tenido tiempo más que suficiente para tener una postura clara frente a la prostitución. Y me parece importante señalar también que hubo un voto en contra. El voto en contra que hubo fue el de Sumar. Tengo que decirlo porque allí Izquierda Unida y Sumar iban en confluencia y por primera vez dividieron el voto. Izquierda Unida votó a favor y Sumar votó en contra. Además, el ayuntamiento, hay que decirlo, está adherido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Posteriormente, el gobierno municipal inició los pasos para elaborar una ordenanza municipal que a día de hoy sigue en proceso. Pertenecer a la red de municipios libres de prostitución y trata está muy bien, pero si no hay una ordenanza, pues no sirve de nada. Es papel mojado. En 2025 se puso en marcha un diagnóstico específico sobre la realidad de la prostitución con participación del ayuntamiento, de una asociación pro derechos humanos, la Universidad de Cádiz, integrada dentro de un foro social contra la trata que se creó en 2022 por entidades como la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, el Colegio de Abogados, organizaciones como la de la compañera. Está formado por entidades y ONGs que son como Cáritas Diocesanas, también religiosas, otras que son laicas, Cruz Roja, el Consejo Local de la Mujer al que pertenecemos, APEFOSA, Tasis Betel, Mujeres Cádiz, Mujeres en Zonas de Conflicto.
Y aquí es donde aparece la contradicción también, porque desde Aframujeres nosotras llevamos años trabajando en este ámbito, realizando labores de concienciación, con talleres, ponencias, foros. También trabajamos desarrollando un proyecto que se llama No Estás Sola, el acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Ofrecemos asesoramiento, acompañamiento, ofrecemos acompañamiento en procesos judiciales, médicos, administrativo, orientamos. Siempre lo que hacemos es, pues, derivar, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que evidentemente no tenemos subvenciones, con todas las dificultades que podamos tener. También atendemos a mujeres a nivel internacional porque nos llaman por teléfono, las derivamos, ponemos en contacto con organizaciones. Bien, y sin embargo, Aframujeres solicitó su incorporación al Foro Social contra la Trata de Mujeres y dicha solicitud ha sido más que denegada por parte del Ayuntamiento. La denegación se fundamenta en una supuesta falta de dedicación profesional directa, porque Aframujeres no es profesional en ese sentido y en que nuestra participación ya estaría cubierta de forma indirecta a través del Consejo Local al que pertenecemos. Una argumentación que, como mínimo, resulta cuestionable, especialmente a la luz de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025, que establece además la participación efectiva de las organizaciones feministas en los órganos institucionales, y eso nos lleva a una cuestión de fondo. No se trata solo de señalar lo que no funciona, sino de entender qué herramientas tenemos las asociaciones, las organizaciones feministas y las ONGs para intervenir en lo público. ¿Y qué ocurre cuando, teniéndolas, se nos excluye? La participación ciudadana está garantizada por la propia Constitución española. Es un derecho y también es una herramienta política. Y eso tiene una traducción muy concreta en el marco actual. Las entidades locales que están adheridas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y especialmente con su actualización de 2025, que ha sido reciente, han asumido compromisos institucionales de obligado cumplimiento, tanto en el plano político como en el plano administrativo. Y en ese contexto, el Pacto de Estado, en sus medidas 94 y 95, establece la obligación de garantizar la presencia y la participación directa de las asociaciones feministas, de las organizaciones feministas, de las organizaciones especializadas en violencia machista en espacios como los foros sociales contra la trata, reconociéndolas como agentes activos en diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Y además, la medida 170 reconoce expresamente a estas organizaciones como parte interesada en los procesos administrativos. Y esto tiene unas consecuencias muy claras, que tanto las medidas 94 como la 95 no son simples recomendaciones, son mandatos que obligan también a los ayuntamientos. Y la medida 170 reconoce la legitimación de las asociaciones para recurrir las decisiones administrativas que afectan a los derechos de las mujeres. Por tanto, cuando se limita, cuando se bloquea, cuando se ignora la participación de las organizaciones feministas ante una cuestión, estamos ante un incumplimiento de compromisos institucionales. Y esto es clave para entender eso que se está contando como movimiento, porque significa que tenemos herramientas, que tenemos derecho a participar, que tenemos derecho a protestar, que tenemos derecho a vigilar, que tenemos derecho a exigir, que tenemos derecho a exigir respuestas y que tenemos derecho a recurrir cuando se nos excluye. Y tenemos derecho a vigilar lo que hacen los ayuntamientos. La representación indirecta, por ejemplo, a través de un consejo local, como nos sucede a nosotras, no puede considerarse equivalente a una participación directa en un órgano especializado como es el Foro Social contra la Trata. La presencia de las asociaciones no es decorativa y sin el trabajo de base de las políticas públicas corren el riesgo de quedarse en papel y de no responder a la realidad que pretendemos transformar. Por eso, cuando hablamos de ordenanzas municipales abolicionistas, no estamos hablando solo de normas. Estamos hablando de procesos en los que la participación activa de las asociaciones es imprescindible. Mientras tanto, desde la PAC, de la que somos integrantes, ya estábamos trabajando en la ordenanza tipo. De hecho, ya lo adelantamos en el primer foro abolicionista Ciudad de Jerez en octubre de 2025. Ese mismo día, la diputada y delegada de Igualdad abordó las reticencias y las dificultades. Es un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona la política, Las reticencias y las dificultades que habían ralentizado la elaboración del borrador de la ordenanza municipal contra la prostitución y trata, que todavía
que tenemos. Y lo cuento porque resultó especialmente interesante la conversación que surgió en torno a los fundamentos de las competencias locales. Y aquí hay una cuestión clave que tenemos que entender como movimiento: ¿qué herramientas tenemos para poder intervenir? La alcaldesa en Jerez, además, que es presidenta de la FEM, de la Federación de Municipios a nivel estatal, declaró en nota de prensa que era necesario un diagnóstico preciso de la situación de la trata en la ciudad, que eso es comprensible. Un diagnóstico que tuviera en cuenta todas las variables que afectan a las mujeres. Señaló que la falta de una ley estatal dificultaba las actuaciones. Eso sumado a las reticencias que expuso la delegada y diputada, que incluso nombró las reticencias de la propia policía local. En el foro abolicionista se cuestionó además esta afirmación, señalando que existen mecanismos suficiente para poner en marcha medidas municipales contra la prostitución y la trata, sin la necesidad de que haya una ley estatal. Hombre, que la ley estatal está muy bien, que ya va siendo, que tenemos una LOAS durmiendo desde hace 6 años en un cajón del PSOE. Que teniendo en cuenta esto, en el foro abolicionista dijimos que se cuestionó esta afirmación, señalando que existen mecanismos suficientes para poner en marcha medidas municipales contra la prostitución y contra la trata, porque los ayuntamientos tienen amplias competencias para actuar y reglamentar en materias de derechos humanos y de seguridad. Pero sobre todo se señaló algo fundamental. Lo primero que se requiere es voluntad política para poner en el centro los derechos de las mujeres, y que los municipios pueden aplicar normativas locales y coordinar recursos desde los enfoques multidisciplinares, y por encima de todo promover la recuperación integral de las víctimas. Como veremos a continuación cuando analicemos la ordenanza municipal tipo, los municipios pueden y deben actuar sin esperar a una legislación estatal mediante sus propias competencias, porque los ayuntamientos son quienes otorgan las licencias, quienes regulan la publicidad y quienes pueden sancionar la demanda. Solo así se podrá materializar una política pública verdaderamente abolicionista, que se sitúe además en el centro de la dignidad de las mujeres y la erradicación efectiva de todas las formas de la explotación sexual, que obliga al ayuntamiento a informar a las mujeres en prostitución de sus derechos, derivarlas con carácter urgente a recursos de atención, dotarlas de medios formativos, laborales, habitacionales, de los recursos que requieran, y otras materias que veremos más adelante. Y en este punto es importante traer una referencia que no es menor. Me voy a retrotraer unos pocos años, y a un caso concreto, me voy a retrotraer a Sevilla. Nerea Sanchís ya advertía en 2017 en una columna que tras años de trabajo y esfuerzos incontables iniciados en 2008 se logró aprobar en Sevilla una ordenanza municipal para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, que fue además un auténtico hito, todo hay que decirlo, en la historia de la igualdad en el municipio, que además fue impulsado, y la voy a nombrar porque es importante, por la delegada de la mujer María Dolores Rodríguez Carrasco, porque a las mujeres hay que nombrarlas. Se señalaba que a pesar de las serias dificultades para poner en marcha esta ordenanza, advertía de un claro riesgo: la modificación de la ordenanza que se inició en 2017, una modificación que fue posteriormente aprobada en 2018. Y esa modificación, la exposición de motivos, que quedó reducida posteriormente, que eran de 5, quedó posteriormente reducida a 3 siglos. Una reducción que supuso desdibujar la ordenanza, suprimiendo los aspectos fundamentales como la abolición de la prostitución como única vía para alcanzar la igualdad real de mujeres y hombres. Estamos hablando de marcos normativos internacionales muy claros. El Convenio de las Naciones Unidas de 1949 para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que establece que la mujer en situación de prostitución debe ser considerada siempre víctima, incluso cuando exista consentimiento. Y por otro lado, la resolución del Parlamento Europeo del 2 de febrero de 2016, que insiste en la necesidad de combatir la idea profundamente perversa de que la prostitución puede equipararse a un trabajo. Sin embargo, la revisión de esta ordenanza, que luego se aprobó, sigue suponiendo dejar abiertas las puertas a la regulación. Y esto no es una afirmación teórica. En un artículo de prensa en 2022 se señalaba que el Ayuntamiento de Sevilla llevaba 2 años sin multar a los puteros. Y no se estaba aplicando, por tanto, la ordenanza municipal contra la explotación sexual en vigor desde 2011 y modificada en 2017, es decir, cuando se firmó en 2018, que contemplaba sanciones entre 500 y 3.000 euros, porque la policía había llegado incluso a confeccionar boletines o multas en papel
específicos para este tipo de denuncias con el objetivo de cobrar multas in situ, y eso respondía además a una petición de los propios denunciados que preferían pagar en el momento de recibir la notificación porque no querían recibir las multas en su domicilio. Claro, la policía intervenía en los espacios públicos donde era evidente que no se podía ejercer, porque claro, como los parques o los colegios, y claro, aquí hay una gran pregunta que conviene hacerse en voz alta, y si tanto se apela a la supuesta libertad de las mujeres, ¿qué problema hay en que lo sepan las familias, no? ¿Qué problema hay en que se reciban las multas en las casas? Es profundamente hipócrita, ¿no? Profundamente hipócrita. Por otro lado, tras la modificación de la ordenanza en 2018, las propias mujeres afectadas, y esto hay que entenderlo, denunciaron que esta normativa estaba generando mayor inseguridad, y esto en realidad es comprensible porque si no existen alternativas reales, si no se aplica la normativa, si no hay recursos, si la norma se convierte en papel mojado, las mujeres no están protegidas. Es el pez que se muerde la cola. El pasado mes de marzo, las compañeras de la PAP presentaron en Madrid, en la Federación Española de Municipios y Provincias, en la FEM, cuya presidenta es nuestra querida alcaldesa, presentaron la ordenanza tipo, con la esperanza de que llegase a todos los municipios. Tenemos que entender, son más de 8.000 municipios, y solamente 226 están adheridos a la red de municipios libres de prostitución y trata. La cuestión es que intentemos a través de los municipios adherir el máximo posible. Y esta ordenanza abolicionista parte de la premisa clara de que la prostitución es violencia contra las mujeres, es una forma de explotación sexual incompatible con los derechos humanos y una expresión de una desigualdad estructural que debe ser combatida desde todas las instituciones, también desde el ámbito local. Y creemos que, mientras que no haya una estructura estatal que pueda combatirla, nuestra lucha debe ser a través de los ayuntamientos. Detrás de esta ordenanza hay un trabajo exhaustivo de muchas compañeras. Para su redacción se han analizado textos similares existentes y se han incorporado nuevos artículos a partir de la experiencia de organizaciones y plataformas abolicionistas integradas en la plataforma estatal, y la disposición de las organizaciones feministas que quieran presentar y defender nuestros municipios. Creemos que es una oportunidad única para que, conociendo todas las posibilidades, puedan presentarlo desde las asociaciones a sus ayuntamientos. La ordenanza se articula en medidas de prevención y sensibilización destinadas a combatir la violencia extrema que supone la prostitución. Las políticas municipales deben transmitir un mensaje claro, que las mujeres no son objeto de consumo ni mercancía. La norma establece un régimen sancionador dirigido exclusivamente a quienes se benefician de la prostitución o constituyen su normalización, fundamentalmente los puteros y las proxenetas, así como castigar aquellas conductas que favorecen la explotación, tal como la promoción, la facilitación, la demanda o la publicidad sexista. La ordenanza abarca todos los espacios públicos y también los privados en los que se prostituye o que explote sexualmente a las mujeres. Afecta también a entidades privadas, especialmente a aquellas que suscriban contratos o convenios en colaboración con el ayuntamiento o que se beneficien de ayudas o de subvenciones municipales. La ordenanza deja claro también que las mujeres en prostitución no podrán ser objeto de sanción alguna y que cuando se trate de menores el ayuntamiento deberá ajustarse a lo dispuesto a normativas específicas. En cuanto a la estructura de la ordenanza, está compuesta por 34 artículos distribuidos en 6 capítulos. El capítulo 1 se refiere a disposiciones generales, el 2 a medidas públicas, el 3 a medidas de prevención y sensibilización, atención e información, el 4 contratos, convenios, subvenciones y licencias, el 5 a normas de actuación, conductas y actuaciones no permitidas, y el 6 un régimen sancionador. El capítulo 1 de lo que nos menciona principalmente es que tiene 7 capítulos que establecen los principios generales de actuación del municipal, que parten de un principio de igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y recogen el objeto y el marco normativo de la ordenanza, así como su finalidad. En relación con el ámbito objetivo de la aplicación, esto es importante señalarlo, que se refiere sobre todo a todo tipo de espacios, tanto públicos como privados, comprendidos dentro del término municipal, así como el cumplimiento de lo dispuesto en la ordenanza. No solo vincula a la administración municipal, sino también a los organismos y a los entes que dependen del ayuntamiento. Y para completar este marco también se incluyen todos los espacios, actividades y actuaciones que están regulados por la ordenanza municipal o que son susceptibles de ser regulados por esta ordenanza.
en cuanto al ámbito subjetivo, es de destacar los derechos y recursos previstos por la ordenanza que son aplicables tanto a las mujeres que viven en el municipio, tanto si son residentes como si no. Es importante señalarlo, con independencia de su nacionalidad o de su situación jurídica o de su situación administrativa o personal. Y en este mismo ámbito se mantiene lo que he señalado anteriormente, que la ordenanza incluye expresamente a las mujeres supervivientes del sistema prostitucional. El capítulo 2 se refiere a las políticas de cooperación, colaboración, coordinación necesarias tanto a nivel interno con las concejalías, organismos y entidades municipales, también con la administración pública, así como con las organizaciones que tienen el objeto de abolir la prostitución. También se establece la necesaria participación de la ciudadanía, la dotación de recursos económicos para llevar a cabo lo dispuesto en la ordenanza, las directrices dirigidas a los medios de comunicación de titularidad pública local. En estos medios no se podrá emitir ni anunciar contenido sexista que banalice la violencia contra las mujeres, como incitar, promover la prostitución, la explotación sexual o la pornografía. Respecto a los recursos económicos, en su artículo 10 se establece que el ayuntamiento deberá consignar anualmente en sus presupuestos partidas destinadas a la sensibilización, prevención, erradicación del sistema prostitucional, a la atención de las mujeres en situación de prostitución supervivientes, así como la formación de su personal municipal. El capítulo 3, en la medida de prevención, sensibilización y atención e información, en el que se recogen los derechos de las mujeres, se incluyen medidas destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre la violencia extrema que supone la prostitución y a prevenir el riesgo de las mujeres que puedan ser víctimas de explotación. En cuanto a la acreditación de la condición de víctima, se establece que podrá realizarse mediante informe de los servicios municipales especializados en violencia contra las mujeres sin necesidad de denuncia ni sentencia judicial. Tendrán validez las acreditaciones emitidas por administraciones competentes, informes de organizaciones especializadas, sentencias, aunque no sean firmes, y cualquier otro medio válido en derecho. También se establece la base de derechos y recursos reconocidos por las mujeres prostituidas supervivientes que tienen derecho a recibir asistencia integral individualizada adaptada a las circunstancias personales y sociales. El ayuntamiento además se compromete a consignar los recursos necesarios para la ejecución de tal ordenanza. Si pasamos al capítulo 4, encontrados y convenios, en las licencias, que cuenta con 3 artículos, se establece la obligatoriedad de incorporar cláusulas sociales de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia machista en la contratación pública. Estas cláusulas deben dirigirse contra todo tipo de explotación sexual, esto no es más que un resumen, tanto los pliegos de condición administrativa como los de prescripción técnica. En cuanto a las subvenciones, se establece que no se financiarán ni apoyarán actividades, programas o espacios que fomenten o promuevan la prostitución. Con respecto a las licencias, se contemplan mecanismos de inspección que permitan paralizar, anular aquellas actividades donde exista prostitución o explotación sexual. En el capítulo 5 sobre normas de actuación, conductas o acciones no permitidas, la ordenanza tipifica las conductas prohibidas en el término municipal como aquellas que favorezcan, promuevan el consumo de prostitución u otras explotación sexual, incluido el turismo sexual. Por supuesto, estas conductas se prohíbe la demanda, la solicitud, la aceptación directa o indirecta por parte de los prostituidores, así como la intermediación. Se destaca además el artículo 25 dedicado a la explotación sexual en espacios cerrados, que permite a los servicios municipales intervenir incluso en los pisos y en los domicilios o establecimientos donde se presuma que pueda haber explotación, en los domicilios particulares, en los establecimientos donde se presuma que dicha explotación, y trasladar la información a la Fiscalía o a la autoridad judicial competente. En el capítulo 6 se regula el régimen sancionador, incluyendo las garantías del procedimiento, la prescripción, la caducidad, la graduación de las sanciones y la cuantía. Se deja claro que en ningún caso las conductas tipificadas podrán referirse a las mujeres en situación de prostitución a efectos sancionadores. No se podrá sancionar a las mujeres bajo ningún concepto. Además, se establece la entrada en vigor de la ordenanza que serán condonadas las deudas derivadas de cualquier forma o situación de las mujeres bajo explotación sexual, de cualquier tipo. El artículo 34 establece el importe de las multas se destinará totalmente a financiar las medidas previstas de la ordenanza, las cantidades que se sumarán a los recursos económicos
que acabo de mencionar antes del artículo 10, consignado al presupuesto municipal para conseguir los objetivos de la propia ordenanza, el desarrollo del plan municipal que se prevé. Y para terminar, la ordenanza incluye también una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales, entre ellas la relativa a la difusión. Los ayuntamientos deberán difundirla ampliamente en el plazo de 3 meses a través de todos los canales disponibles: servicios públicos, espacios ciudadanos, transporte, turismo. La concienciación es fundamental. La ordenanza tiene como finalidad erradicar la explotación sexual de las mujeres, garantizar su seguridad, su protección, promover la reparación integral de las mujeres, que es punto número 1, mediante políticas municipales que combatan la desigualdad, concienciar a la sociedad, impulsar políticas públicas abolicionistas, fomentar la colaboración con las organizaciones, con las asociaciones, con la ciudad, con la ciudadanía, promover la especialización del personal municipal, concienciarlo, garantizar la atención integral de las mujeres, coordinar los recursos para perseguir la explotación, establecer el régimen sancionador, pero que se lleve a cabo, centrado en los responsables. Además, el ayuntamiento se compromete a difundir la ordenanza en la página web. La revisión de la ordenanza, además, se realizará cada 2 años. Pues hay que revisarlo. Eso no se puede quedar en papel mojado, incorporando los resultados de su evaluación. Y ahí debemos estar. Como he dicho antes, esta ordenanza es fruto de un gran esfuerzo colectivo. Es un gran esfuerzo al que quiero felicitar a mis compañeros de la plataforma abolicionista de la prostitución por el gran trabajo que se ha hecho. Pero para que funcione hay una condición imprescindible: la formación, la concienciación de quienes deben aplicarla, porque si no se entiende, no se aplica. Y si no se aplica, no se transforma. Y muchas gracias, porque con esto he terminado. Creo que ha quedado claro qué es lo que queremos hacer desde la asociación. Gracias, Teresa.